creemos que usted tiene derecho a estar bien informado, porque conocer empodera a la gente. La información nos da mayor capacidad de análisis y nos permite tomar buenas decisiones. En los próximos 60 minutos, asumimos la responsabilidad de contarle lo que está pasando en nuestra sociedad. Los hechos más importantes de Cochabamba están aquí. Bienvenidos. Al análisis, al diálogo, en una semana realmente interesante y provocadora para el análisis, tal cual le adelanto entonces, hoy vamos a centrar el diálogo en este tema. Estaremos viendo miradas distintas y seguramente no vamos a agotar esto en este programa. Es un tema magnifical que tenemos que seguir insistiendo. Iremos en busca de diferentes. Ahora le invito a seguir con nosotros. Esto es Mirada Profunda. Enseguida estamos ya con el primer diálogo preparado. Bienvenidos. Análisis, al diálogo en una semana realmente, puedo decir algo, ¿no? Interesante y provocadora para el análisis, tal cual se ha planteado en este programa. Todo porque ya sabemos que Bolivia tiene ya un tipo de cambio flexible en relación a la divisa norteamericana, el dólar. Le adelanto entonces, hoy vamos a centrar el diálogo en este tema. Estaremos viendo miradas distintas y seguramente no vamos a agotar esto en este programa. Es el tema de magnitud tal que tenemos que seguir insistiendo e iremos en busca de diferentes perspectivas. Por ahora le invito a seguir con nosotros. Esto es Mirada Profunda. Enseguida estamos ya con el primer diálogo preparado. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Ha transcurrido ya un par de días desde que Bolivia tiene un tipo de cambio flexible, me refiero a la divisa norteamericana, el dólar. Momento oportuno para detenernos un instante y ver qué está sucediendo, evaluaciones y sobre todo miradas y perspectivas. Hoy me complace darle la más cordial bienvenida a Raúl Solares, quien es vicepresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba y hasta hace poquito también presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción. Bienvenido, qué gusto saludarle. Este espacio es Mirada Profunda. Gracias por haber concurrido a la invitación que le hemos hecho. Un gusto. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por el espacio para dialogar de la coyuntura de nuestro país, de nuestra ciudad. Encantado de poder estar acá. ¿Cuál ha sido la primera lectura que ustedes han tenido una vez que se hace un anuncio de carácter oficial en medio además de una crisis que nos llevó más de 50 días, donde creo que se instalaron varias cosas, entre ellas yo destaco uno, la incertidumbre, no saber qué viene hacia adelante, qué tan fuerte ha sido el golpe, en cuánto tiempo nos levantamos? ¿Qué han visto ustedes desde la perspectiva empresarial? Bueno, lo más importante es que estamos sincerando nuestro tipo de cambio, ¿no? Estamos sincerando nuestro tipo de cambio que debía haberse hecho en su momento. ¿En qué momento? Tal vez antes con el anterior gobierno, con los anteriores gobiernos. Hoy le toca a este gobierno afrontar esta realidad, una realidad que el empresariado privado la viene reclamando hace muchos años para ser muchísimo más competitivos en cuanto a exportaciones, obtención de divisas, ¿no? Te digo que sincerando porque ya veníamos con un cambio paralelo, un cambio referencial del Banco Central. Y hoy ya con esta medida, con esta determinación del Ministerio de Economía, tenemos un tipo de cambio oficial, flexible, pero oficial. La fortaleza
fortaleza de esta medida tiene que radicar en la fortaleza del Estado, del gobierno, en poder inyectar dólares cuando la demanda así lo exija y poder retirar dólares cuando la oferta exceda, ¿no? Y esto no nos afecte a la población de a pie, si se quiere, ¿no ve? O al empresariado. Lo peor que puede haber en esto es una especulación, ¿no? Evidentemente estos primeros días el fenómeno ha sido el que todos esperaban, ¿no? Una alta preocupación, un leve disparo del tipo de cambio paralelo, pero dentro de lo razonable consideramos que esta situación se va a ir acomodando, se va a ir generando ya estabilidad en el transcurso del mes, exagerando 2 meses, pero sin duda alguna esto va a generar mucho beneficio a todos nuestros exportadores, va a sincerar nuestros estados financieros de las empresas y demás, porque ya contamos con algo oficial y tenemos la certeza y la certidumbre de que así tiene que continuar, ¿no? Entiendo entonces que los empresarios han visto con buenos ojos esta determinación, esa es la percepción que tengo a partir de su respuesta, pero me parece también algo importante, un elemento que acaba de dar Raúl. Usted dice, esto va a funcionar si tenemos un gobierno fuerte. ¿Qué tipo de gobierno tenemos ahora? Mira, tenemos un gobierno que está arrancando, que ha sido sometido a una serie de situaciones bastante complejas, esta última más de 50 días sin poderle darle una solución a pedidos que iniciaron con pedidos, pueden ser muy respetables o no, o propios o no, pero esperar 50 días para resolver una situación tan compleja y poner en riesgo el aparato productivo de todo un país, consideramos que no era necesario. El daño es mucho peor al que hemos sufrido en la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia de los bloqueos está matando a Bolivia y eso no lo podemos permitir, ¿no? Una vez más, toda esta carga, toda esta afectación la va a asumir la población, la va a asumir los empresarios, los emprendedores, los pequeños productores, ¿no? Y esta carga no se recupera en otros 50 días. Esta carga, toda esta afectación se va a recuperar mínimamente en 2 años, si no es más. El gobierno tiene la posibilidad y la fortaleza, un poquito insisto en el concepto que me pareció muy interesante, para poder encarar las futuras medidas, porque entiendo, y no sé si vamos a coincidir, Raúl, no es suficiente con el ajuste al cambio de la moneda norteamericana, ahora flexible, antes cambio fijo, para decir que la economía ha mejorado, mejorará. Entiendo que hay una lista grande todavía de cosas por hacer. Algunos le llaman medidas estructurales o medidas de ajuste. ¿Tiene el músculo y la espalda suficiente el gobierno? Mira, hay que ser realistas. El gobierno ha generado bastante expectativa, ha generado bastante confianza con su política exterior, con su nueva política económica que pretende implementar en Bolivia, y eso ha hecho que muchos organismos financiadores los respalden, por lo menos verbalmente, porque a la fecha sí muy pocos créditos han ido ingresando a Bolivia, pero el respaldo público que lo han hecho el FMI, Banco Mundial, BID, CAF, gobierno de Estados Unidos, entre otros, muchos otros gobiernos, creo que esa es una de sus fortalezas, la credibilidad que ha generado este nuevo gobierno y el presidente en su política exterior. Y hoy la necesidad de fondeo que tenemos como país, de fondeo de recursos económicos que tiene el país para sostener esta medida del tipo de cambio, es una necesidad que solo va a ser posible siempre y cuando organismos como los que te mencioné puedan apalancar, y no todos los organismos, hay que ser bastante sinceros. Los créditos del BID, de la CAF, de Fonplata, de Banco Mundial son específicos, a proyectos específicos. El Fondo Monetario Internacional es el único que puede fondear con este tipo de recursos y para ese tipo de usos, si se quiere, ¿no? Tener la musculatura, me refería a que el gobierno tiene que tener en reservas esta cantidad de dinero que pueda atender la necesidad de dólares en caso de que así se requiera por parte de exportadores, importadores, etcétera, y también tiene que tener la capacidad de adquirir esta
caso de que haya una sobreoferta. Y esa musculatura solo se va a conseguir a través de créditos significativos que por lo menos ahora nosotros tenemos identificados que solo puede venir a través del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Cómo está la relación de los empresarios con el gobierno? Mira, nosotros hemos identificado que este nuevo gobierno ha estado trabajando mucho con el empresariado por reactivar, por acomodar. De hecho, como sector construcción hemos debido ser uno de los primeros sectores en los que hemos obtenido una medida que la veníamos peleando desde el 2023, que era un reajuste de precios. En marzo de este año, con este gobierno, sacamos un decreto supremo de reajuste de precios. Hemos debido ser uno de los primeros sectores. Pero ¿cuál ha sido? Y esto hacemos autocrítica al empresariado. Bueno, hemos ido teniendo reuniones, hemos ido teniendo mesas de trabajo, acercamientos con el gobierno, pero de manera sectorial. Hoy, justamente hoy, tenemos una reunión extraordinaria convocada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia con los 29 sectores que están afiliados a la Confederación y otros sectores también, para hacer un diagnóstico de la situación del aparato productivo de Bolivia, pero sobre todo para encarar soluciones ya no sectoriales. Creo que el irnos a soluciones sectoriales está poniendo parches a ciertas necesidades que tenemos para desarrollar nuestras actividades, pero no estamos atacando el tema de fondo. Que la Confederación ha entendido muy bien esto y lo que se pretende es llevar planteamientos, proyectos estructurales que solucionen y que den las condiciones necesarias para generar empresa, para generar empleo, para generar desarrollo, ¿no? Bien, yo aprovecho y lo haré al máximo, ¿no?, la experiencia que usted tiene en el ámbito de la construcción. Entiendo que es un indicador excelente para mirar la economía también, ¿no? ¿Cómo está el tema de la construcción? ¿Se ha acelerado? ¿Se ha desacelerado? ¿Cómo calificaría, si yo le pongo un poco en esa posición de decirme cómo está hoy la construcción en estos términos, en este marco? Está en un estado de coma. ¿Un estado de coma? Sí, ¿Qué gráfico mira, eso? Complicado entonces. Es muy fuerte. Como tú dices, la industria de la construcción a nivel mundial es uno de los termómetros más sensibles. Claro. Y el que el primer impacto recibe, y es un termómetro que sirve a los países, a los estados, a los gobiernos a tomar ciertas medidas. La construcción en Bolivia ha tenido muchos altibajos. Te hablo desde el año 2018, más de un año sin pagos, 2019, pandemia, entre que se recupera y vuelve a caer. Lastimosamente, el nuevo gobierno, por todos los problemas que se le han ido presentando en estos 6-7 meses, no ha logrado consolidar todos los proyectos de inversión pública. No olvidemos que más del 75-80% de la construcción en Bolivia viene a través de obras públicas, es decir, inversión del Estado en obras públicas, ya sea a través de municipios, gobernaciones o el gobierno central con sus diferentes ministerios e instituciones centralizadas, ¿no? Y el resto sí es inversión en la construcción en temas inmobiliarios, ¿no? Pero prácticamente esto se ha desacelerado con un Estado que no está licitando, no está haciendo inversiones porque no puede captar el financiamiento, porque los recursos del Tesoro Nacional ya están comprometidos en proyectos antiguos o en deudas antiguas. Se le ha hecho muy difícil al poder encarar nuevos proyectos. ¿Está a la espera de financiamiento? Sí, pero mientras tanto, ¿qué sucede con el aparato productivo de la industria de la construcción? Está totalmente desacelerado, se están concluyendo algunos proyectos, pero al margen de eso también los proyectos que estaban en curso, muchos han sufrido el incremento de precios que les ha obligado a paralizar, en algunos casos rescindir o estar en procesos de resolución de contratos, lo cual ha afectado mucho. En lo privado definitivamente han habido fenómenos bien raros. Cuando ha subido el dólar a 14 puntos o más de 14 puntos, ha habido mucha demanda en el tema inmobiliario, sobre todo en los pequeños hasta medianos, la oferta pequeña y mediana, ¿no? Uno, para garantizar el valor de su dinero, han invertido en temas inmobiliarios, ¿no?
Pero pasado, una vez que se estabilizó entre 9 y 10 el tipo de cambio, eso también se ha frenado, se ha ralentizado y ha hecho que la oferta baje abismalmente. Y obviamente ante una escasez... ¿La oferta o la demanda bajó? Perdón, la demanda, La demanda, ¿no? Una vez que la demanda se ralentiza, también la oferta toma sus recaudos, ¿no? Uh-huh. De no acelerar, frenar, postergar algunos proyectos que tenían pensados, ¿no? Santa Cruz ha tenido menos ese impacto en lo privado. Cochabamba sí en un 30%, 25%, 30% ha sido afectada en el tema privado, y La Paz un poco más tal vez, pero no es suficiente, ¿no? O sea, la industria de la construcción genera 400.000 empleos a nivel nacional directos, y se cree que más de 1 millón, entre 1,5 a 2 millones de empleos indirectos, porque es un sector sumamente transversal. Hasta con los informales prácticamente, ¿no? Aquellos que te proveen agregados, te proveen comida en la puerta de las obras, y igual con comercio, industria, con adquisición de materiales, insumos y demás, ¿no? Claro, mueve la economía definitivamente y es un excelente indicador, ¿no? Y voy a seguir un poco remarcando esto que me pareció muy gráfico, muy interesante. Hoy la construcción está en estado de coma, ¿no? Para decirlo en la gráfica. ¿Cuándo empezó esta situación? ¿Desde cuándo estamos así? Mira, ya estamos desde el anterior gobierno. Estamos en una situación muy crítica el sector de la construcción, porque ya el 2024 empezó una falta de pago a los proyectos que se estaban ejecutando. 2024 ya se sentía la escasez de divisas, y esto ha hecho que se incrementen los precios de materiales de construcción, inicialmente los importados, posteriormente también los nacionales, porque entendemos que la industria nacional importa una gran parte de sus insumos para producir los materiales. Después vino el tema de la escasez de combustibles. Un problema muy fuerte que tuvimos este año, al inicio de año, fue el tema de los agregados, que prácticamente han duplicado su precio, y tal vez hasta un poco más el precio en cuanto a agregados, un material estrictamente necesario y básico para cualquier proyecto de construcción, y esto ha afectado mucho porque al tener costos superiores a un presupuesto inicial, muchas de las empresas han tenido que repensar de continuar sus proyectos, de continuar en este sector. Más del 35% de nuestras empresas han tenido una pausa o han cambiado de rubro, y ya no dedicándose a la construcción, y ese es un porcentaje muy alto de las encuestas que hacemos particularmente aquí en Cochabamba, ¿no? Y nos preocupaba qué está pasando, y el otro 65% no es que esté en condiciones óptimas o buenas, ¿no? Está en una condición muy muy crítica, esperando cómo resolver sus proyectos, o en algunos casos esperar que se pueda adjudicar o iniciar algún proyecto, ¿no? Y esto repercute en la generación de empleos. Si ustedes se fijan, hay mucha gente que está paralizada en puntos estratégicos. Vayan al cruce Taquiña, donde se concentra mucha mano de obra informal, no calificada si quieres, o calificada en algunos aspectos, o en el mercado Calatayud, que también ahí es otro sector, está llenísimo de gente tratando de buscar trabajo, y toda esa gente la absorbía la industria de la construcción, ¿no? Necesitas albañiles, eléctricos, plomeros, ayudantes, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy esa oferta de trabajo no la está generando la industria de la construcción. Y es verdad, se percibe, ¿no? ¿Hasta qué año tenemos que retroceder? Quiero darle un poco de perspectiva y antecedente a este diálogo y análisis. ¿Hasta qué año tenemos que retroceder para poder encontrar una respuesta donde usted me diga si estábamos bien? Mira, creo que los años que hemos estado bien han sido los años del boom del gas, ¿no? Donde los niveles de inversión pública presupuestados en el presupuesto del Estado estaban en el orden de los 7,000 millones de dólares. Mira, hemos bajado, este gobierno no tengo la cifra exacta de cuánto ha presupuestado para inversión pública, pero el gobierno de Arce Catacora, por ejemplo, presupuestó 4,000 millones
Ya. ¿no? Del 2015, 2016, que eran 7.000, el pico más alto de inversión pública, a 4.000 millones el 2024, 25, y de eso presupuestado no llegan a ejecutar ni el 50 ni el 60%, es 2.000 millones de dólares. ¿Te imaginas cuánto se ha contraído la industria de la construcción en cuanto a inversión pública? Es una caída muy fuerte. Ahora, ¿fue un efecto reflejo de la bonanza del gas o fueron más bien producto de políticas públicas y de un tipo de gobierno? Mira, yo creo que el boom del gas no lo hemos aprovechado como se debería aprovechar, y eso pasa por políticas de Estado, ¿no? No se lo ha aprovechado. Creo que todos hemos vivido en ese auge y nos hemos beneficiado de ese auge. Sí, todos nos hemos beneficiado, pero deberíamos haber sido mucho más serios con la planificación y con la prever algo a largo plazo, ¿no? Y creo que no lo hemos hecho, y hoy estamos pagando esas consecuencias como bolivianos, ¿no? Bien, para concluir, Raúl, quiero pedirte, por favor, que veamos un poco cuál es la situación en Cochabamba. Sabemos que Santa Cruz es el motor de Bolivia, La Paz es la sede de gobierno, hemos sido desplazados hace muchísimo tiempo a un tercer lugar, hay alguien que dice estamos ya en un cuarto lugar. Somos de alguna otra manera un punto estratégico. Si miramos la historia, ni qué decir, Cochabamba se merece un mejor lugar, una mejor ubicación en todos los sentidos. ¿Cómo está Cochabamba hoy? Mira, Cochabamba está en una situación bastante compleja. Si nos ponemos a analizar, Cochabamba es la ciudad que siempre ha sido una de las más afectadas, no te diré la más afectada, es una de las más afectadas, juntamente con el Alto. Por este tipo de conflictos sociales, marchas, bloqueos. A nivel nacional hemos tenido 54 días de bloqueo, y en Cochabamba ha durado 4 días más por el tema del Chapar, 58 días de bloqueo de esta última, ¿no? Nosotros hemos sacado data de los últimos años y tenemos el registro en la Federación de Empresarios Privados de que cada 3.5 días hay un paro o hay un bloqueo. ¿El tiempo de análisis es un año? Sí. ¿Un año? No, me equivocaría si te doy la cifra, son los últimos años, últimos 3 años si no me equivoco, ¿no? O sea, cada 3 días tenemos un conflicto social. El último año, ese sí dato estoy seguro, el último año se ha generado 1.300 conflictos sociales, marchas, bloqueos, protestas, ir a pararse al frente de un municipio, de una gobernación. Mucha conflictividad social en Cochabamba. Cochabamba es excesivamente conflictiva, ¿no? Y esto ha repercutido en el aparato productivo de Cochabamba, claro, ¿no? Claro, estamos viendo cómo nuestros lecheros van y regalan su leche, botan su leche. Estamos viendo cómo los avicultores no se pueden reabastecer de pollos bebés. Estamos viendo los porcinocultores sin alimentos para su criadero, y el aparato productivo. ¿De qué sirve que podamos producir en Cochabamba si no podemos sacar esa nuestra producción fuera de Cochabamba? Si bien Cochabamba es una plaza muy importante en cuanto a consumo de los productos que realizamos, que producimos, hay que también reconocer que Cochabamba gran parte de su producción la destina a Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre y otros departamentos. Nuestras exportaciones están bien mermadas. Yo creo que los exportadores han sido uno de los sectores que más afectación ha tenido, porque cuesta años concretar una relación comercial de venta de productos al exterior, y en 50 días las hemos destrozado, las hemos prácticamente hemos quemado esa posibilidad, porque has incumplido a tus contratos, has incumplido con entregas, y ya no se genera la confianza, ¿no? El cliente, el que te compra un producto, programa su operación en función a lo que está adquiriendo, y si durante 50 días o más de 50 días tú no le llega el producto que le está esperando, obviamente va a mirar hacia otros mercados más seguros, más serios, y que le puedan cumplir en tiempos, calidad y cantidad lo que pretende comprar, ¿no? Sin duda. Y hoy Cochabamba ha perdido mucho en eso. Concepto clave el que nos propone, ¿no? Confianza, definitivamente yo lo subrayo una vez más. Y para terminar cortito, hay una frase que lo he escuchado de manera recurrente, no recientemente, ¿no? Ya debe ser varios años, yo lo tengo registrado en mi memoria, donde se nos dice: las circunstancias, las condiciones, la alta conflictividad que ustedes ya han medido
hacen que los empresarios tengan que emigrar sobre todo a Santa Cruz. ¿Esto es real? ¿Tiene sustento? ¿Tienen estadísticas, datos ustedes? ¿O es simplemente una forma de desahogo que tal vez no refleja la verdadera realidad respecto a Cochabamba? No, es una realidad. Sí. ¿Te has dado cuenta que estos 50 días Santa Cruz no paró nada? Como Todo. si hubiera sido otro país, ¿no? Y como si fuera otro país, la realidad de Santa Cruz era otra, su industria es otra, las condiciones que te genera Santa Cruz son otras. Y Cochabamba, yo me animaría que no son los últimos años, son las últimas décadas, donde muchas empresas han migrado a Santa Cruz, muchas empresas cochabambinas están migrando a Santa Cruz. Cochabamba se está quedando sin empresas grandes. Cerró la Pepsi acá, era una fábrica de refrescos y demás muy importante. Ahora todo ese producto llega desde Santa Cruz, desde sus plantas de Santa Cruz, La Paz. La PIL ha migrado sus operaciones más importantes a otras sus plantas, porque acá la bloquean, acá no la dejan, le quieren obligar a comprar leche sobre sus capacidades y demás, y así muchas empresas han sido afectadas. Manaco, es una pena lo que está pasando con Manaco, ¿no? Y así empresas simbólicas, emblemáticas de Cochabamba prácticamente han tenido que migrar sus operaciones a otras ciudades, ¿no? Y la más importante es Santa Cruz, y en muchos de los casos incluso al exterior, ¿no? Paraguay se ha constituido en un país donde los ojos del empresariado privado están puestos, ¿no? Porque te da las condiciones y te genera certidumbre para poder invertir, ¿no? Bueno, desafíos enormes la del país, Cochabamba con su propia agenda también, por supuesto que no somos ajenos, pero cuando uno ve la realidad de Cochabamba siente que tenemos desafíos adicionales. Muchísimas gracias por la posibilidad de este diálogo, de este análisis. Raúl Solares nos ha acompañado, quien es parte de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, vicepresidente. Él conoce muy bien el tema de la construcción y hemos aprovechado al máximo este diálogo. Gracias, Raúl, muy amable. Gracias, Cristian, gracias por el espacio. Vamos a ir a una pausa enseguida, ya estamos con el segundo diálogo preparado para esta jornada. Aguárdenos, por favor. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Una disposición como la que ha dado a conocer el gobierno de Rodrigo Paz en torno al dólar, y ahora más bien de un cambio fijo, por denominar esto de una manera, a un cambio flexible, claro, genera muchas repercusiones, visiones y miradas. Hoy tenemos la satisfacción de tener en este espacio de diálogo y análisis al secretario de Planificación y Desarrollo Estratégico de la Gobernación, Horacio Villegas, nos acompaña, no solamente porque vamos a aprovechar al máximo el cargo oficial que él tiene en este momento, que es muy importante, sino también la formación que él tiene para poder interpretar esto en un contexto primero inicial, desde la mirada del gobierno departamental, pero también seguramente para hacer un análisis correcto y en el contexto adecuado, extenderemos un poquito más allá la mirada. Secretario, gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarle, esto es Mirada Profunda, un gusto. Estimado Cristian, más bien el agradecido soy yo por la invitación, espero que no sea la primera y la última vez, siempre vamos a estar prestos para poder conversar sobre temas nacionales, departamentales, de la gobernación y bueno, prestos para la conversación de hoy. Seguro que sí, porque hay varias coincidencias. Uno de esos, por ejemplo, es que el diálogo construye, las miradas diversas tienen que en algún momento reencontrarnos y ver qué se hace en conjunto, ¿no? A ver, en esa línea, justamente parto graficando, ¿no? Se hace el anuncio del gobierno y hay quienes, creo que sí, celebran el anuncio y dicen, bueno, ya era hora. Es más, es algo que debía haberse hecho antes, pero inmediatamente surge la otra mirada, como suele ocurrir, y nos dicen, este es un error del gobierno, ¿no? ¿Dónde te posicionas? ¿Dónde te posicionas? Y te digo, hablaremos un poco de una mirada macro, acudiendo un poco a tu perfil profesional de economista. Cristian, yo me perfilaría en
en un paraguas interpretativo donde el objetivo final es el bienestar de la población y proteger la economía nacional. Si bien nosotros a partir del año 2023 tuvimos la aparición de algo novedoso para la población, que fue el mercado paralelo de dólares, es decir, tenías un tipo de cambio establecido por el Estado, por el Banco Central, pero apareció un mercado paralelo. Y la aparición de este mercado paralelo se dio porque Bolivia dejó de tener los dólares suficientes para poder respaldar el tipo de cambio 6.96. Partamos de ese hecho concreto. De acuerdo. ¿No? Tenías un mercado paralelo que tenías que tomar medidas al respecto porque esto te generaba un desorden en la economía nacional. Y bueno, ¿cómo tú tomas las medidas? ¿Bajo qué política económica o bajo qué modelo de país tú tienes que tomar las decisiones para arreglar esta disfuncionalidad? El origen de este problema, la falta de dólares, proviene por un mal manejo del expresidente Luis Arce sobre YPFB. YPFB en 5 años importa alrededor de 10.000 millones de dólares en gasolina y diésel. Ese es el origen, ese es el hueco que deja Luis Arce, ¿no? Por una concepción de malos contratos con las empresas importadoras de gasolina y diésel que te abrieron muchos hechos de corrupción, reglamentos de contratación que fueron modificados a partir del año 2021-2022 que te llevaron a esta debacle económica. Y bueno, apareció este problema en la economía nacional. La emisión monetaria por parte del gobierno de Luis Arce se incrementó casi en un 60% a comparación de diciembre del 2020. Es decir, no tenías dólares y como Estado comenzaste a imprimir mucho dinero. Sin el respaldo necesario. Sin el respaldo necesario, generó esta debacle económica, desabastecimiento de carburantes por una parte y también le vamos a llamar desabastecimiento de dólares. Por eso el tipo de cambio se dispara incluso hasta 20, 17 bolivianos en mayo del año pasado. Entonces ese es el origen un poco para que la gente pueda entender la razón por la cual no tenemos dólares. Y bueno, tú como Estado, tú como gobierno central tenías que tomar medidas porque ante la carencia de dólares tú tenías que ir a buscar estos dólares. Claro. Permíteme solamente remarcar algo. Entiendo que lo que nos has planteado es la descripción de una realidad incuestionable, es decir, esa era la realidad. Sí. Como Estado, como gobierno, tenías que tomar medidas. La pregunta pertinente entonces en esta lógica probablemente sea, ¿fueron las medidas adecuadas y se tomaron en el momento correcto? ¿Por qué te digo que el paraguas de la visión de país es muy importante para las decisiones que uno toma? Bajo un modelo neoliberal, tú tienes que prácticamente deshacerte del Estado. Estado como un ente productivo, como un ente generador de los dólares necesarios, y tienes que pasar el mando de la economía al sector privado, ¿no? Pero como Estado necesitas dólares para sustentar el tipo de cambio, para el tema de las importaciones que realiza YPFB, y ahí tienes que tomar una decisión, ¿no? O potencias las empresas estatales generadoras de dólares o prácticamente las haces desaparecer. El gobierno de Rodrigo Paz decidió la segunda opción que te hablo, es decir, las empresas estatales ya no van a ser el ente rector de la economía nacional. Te doy un dato. Para el año 2014, YPFB generaba para el país 6.000 millones de dólares, ¿no? Hasta el año 2019 te generó alrededor, por renta petrolera, te generó alrededor de 42 millones de dólares. Entonces, YPFB era una fuente generadora de dólares. Tenías Comibol con un pequeño porcentaje, ¿no? Un 7% de las exportaciones mineras, que también era importante, pero YPFB era el núcleo central de la economía. Y bueno, a partir del año 2019 se toman, a mi punto de vista, decisiones en el sector de YPFB que no eran las indicadas. Pero bueno, ¿y qué es lo que hace Rodrigo Paz? Dice, bueno, las empresas estatales no van más, ¿no? Ya no van a tener ese rol protagónico, alimentado además por una pésima gestión de Luis Arce en el manejo de las empresas estatales. Es lo que yo digo, cualquier empresa, ya sea pública o privada, si tú la manejas mal,
los resultados van a ser malos, pero eso no significa que la empresa por sí sea mala, sino porque la has administrado, la has gestionado mal. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que tú tenías que hacer era hacer una reestructuración profunda, una reingeniería de las empresas estatales, porque además tienes un recurso que es muy demandado a nivel mundial, que es el tema del litio. Pocos conocen cuál era el proyecto que se estaba gestionando con YLB, por ejemplo. YLB, si se hubiese continuado con lo que se estaba pensado, para este año teníamos exportaciones de 45,000 toneladas entre carbonato de litio e hidróxido de litio, ¿no? Porque ya se tenía planificado una ruta crítica para ello, y tal vez nunca hubiéramos atravesado estos problemas de dólares. En YPFB tenías prácticamente 48 proyectos de exploración, ¿no? Que prácticamente se los para. En YLB de igual manera, el tema del mutún con el tema del hierro se lo para. Tenías Amayapampa, que con el tema del oro tenías un proyecto, también se lo para. Tenías Esebol, las empresas estatales del cemento, que también se lo para. Entonces, hay una política desde el año 2020 de parar todos los proyectos estatales. Tenías las hidroeléctricas, como Ibirizu. ¿Cómo es posible que Ibirizu, aquí en el departamento de Cochabamba, que tenía que ser inaugurado el año 2022, hasta el día de hoy no ha sido inaugurado? Es decir, una paralización de todos los proyectos estratégicos del Estado, que viene desde Luis Arce, y viene Rodrigo Paz y dice, la cereza en la torta, el Estado, las empresas estatales no se hacen cargo de la economía. Y bueno, entonces tú te preguntas, ¿de dónde va el Estado? Porque el Estado necesita dólares. ¿De dónde el Estado va a conseguir los mismos para poder que el mercado paralelo desaparezca y para que puedas tener un tipo de cambio unificado, ¿no? Y ahí Rodrigo Paz nos da la respuesta: la deuda. Nosotros en mayo de este año colocamos bonos, después de mucho tiempo, bonos en el exterior por un monto de $1,000 millones. Nos compran estos bonos, ¿no? Recibimos estos $1,000 millones, pero lo que nadie nos cuenta es que la tasa de interés, que es 9.45 año, ¿no? Es decir, vas a pagar casi $100 millones al año en intereses, ¿no? Es la más cara, es la tasa de interés más cara de la historia de nuestro país. Nunca habíamos pagado un interés tan alto. Y con eso termino la idea. Y ahora tenemos que recurrir al Fondo Monetario Internacional para solicitar otro crédito de $3.300 millones, porque sin esos dólares, el tipo de cambio, que ahora está en 9.73, vuelve a dispararse y vuelves a generar un mercado paralelo. Bien, excelente, te agradezco muchísimo porque tengo el panorama clarísimo. Creo que has contribuido muchísimo porque, claro, hay que mirar las cosas en contexto. Bien, me queda entonces absolutamente, insistiré en la palabra, claro que el gobierno, el Estado necesita dólares, independientemente de la visión y del modelo. De algún lugar hay que sacar estos dólares. En algún momento se apostó por el Estado con sus empresas estratégicas. Hoy han lanzado una afirmación que es inquietante. Hoy la base de eso es la deuda, me has dicho. Es la deuda. Esto parece sumamente peligroso, Horacio. ¿Qué connotaciones tiene? Yo creo que Argentina, con el gobierno de Milei, es un reflejo de las consecuencias de la deuda. Milei, en estos últimos 4 años, desde que entra al gobierno, se endeuda por más de $40,000 millones. Y tú dirás, ¿dónde ha ido a parar esta deuda? Y esta deuda ha ido a parar para que el tipo de cambio en Argentina pueda estar estable. Es decir, que esos dólares entraban al Banco Central de Argentina y de esos dólares se utilizaron para defender el tipo de cambio. No se utilizaron para poder producir más, para generar mejores condiciones económicas para la población. No se hizo eso. ¿Por qué? Y el resultado es claro. Tenemos alrededor de 40,000 empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas, que han cerrado, 300,000 desempleados, una tasa de pobreza que alcanza o sobrepasa el 50%, gente que ya no llega al fin de mes para poder cubrir sus necesidades básicas, jornadas laborales establecidas por ley de 12 horas, gente que tiene que conseguir 2, 3 trabajos para poder subsistir,
un proceso de privatización masivo, que hasta el agua se lo está privatizando. Es decir, ese es el reflejo del modelo que quiere aplicar Rodrigo Paz. Porque, vuelvo y te reitero, Milei tuvo que recurrir a la deuda para sustentar y fundamentar su tipo de cambio, y eso es lo que está pasando porque el Fondo Monetario Internacional no viene con sus dólares, no son monjas de la caridad, no vienen y te las entregan y te dicen, bueno, ojalá puedas hacer un buen uso de ese dinero. No, viene condicionado. ¿Y cuáles son las condiciones del Fondo Monetario Internacional? Primero es de que tienes que subir las tasas de interés. El Banco Central va a subir las tasas de interés. Esto va a traer como colación que, por ejemplo, tú quieres acceder a un crédito de vivienda social, un crédito productivo, el banco te va a subir la tasa de interés, ¿no? Y te va a poner muchas restricciones. Va a ser mucho más exquisito en prestar dinero. Entonces, el movimiento económico interno se enfría. Y como ya no hay la demanda interna que existía antes, la inflación baja. Esa es la idea del Fondo Monetario Internacional, que baje. Entonces, tienes un organismo que trae sus condiciones. Inversión pública. Prácticamente tienes que eliminar la inversión pública porque tus cuentas fiscales las tienes que mantener bajas. Y eso genera, lamentablemente, que la economía nacional se enfríe y no tenga el dinamismo que tenía años anteriores. Ahora, el gobierno, cuando se le exige desde la demanda, mirada ciudadana, traducida hoy, por ejemplo, con las redes sociales, tenemos la posibilidad del diálogo directo, por lo menos la interpelación directa, o el mismo periodismo, etcétera. El gobierno niega sistemáticamente esto. Hace un par de horas nada más he visto una entrevista donde al ministro de Economía y Finanzas Públicas se le pregunta y se le dice: el Fondo Monetario Internacional ha condicionado que se establezca este tipo de cambio del dólar flexible, y él dice no. ¿Qué repercusión va a haber en relación a esto más adelante respecto al déficit fiscal? ¿Nos van a exigir bajarlo? Y él dice no. ¿Cómo lees esto? Yo creo que uno no tiene que creer las palabras, sino los hechos. Hay un documento que el Fondo Monetario Internacional saca el año pasado, ¿no?, con respecto a un análisis de Bolivia, ¿no? Y lo que te dice es de que el primer paso que tiene que realizar Bolivia para salir de esta crisis, ¿no?, bajo un modelo neoliberal, reitero, es el tipo de cambio, ¿no? Y después te da como 8 orientaciones, es decir, de que tienes que bajar la inversión pública, tienes que subir las tasas de interés, tienes que privatizar o ceder las empresas estratégicas al capital privado. Es decir, el Fondo Monetario Internacional ya nos dio la línea a seguir en términos de política económica. Es lo que se llama una receta. Es la receta, ¿no? Y obviamente que el ministro, estamos saliendo de un proceso de conflicto social sumamente complicado, donde uno de los acuerdos con la COP, ¿no?, es de que no se recurra al Fondo Monetario Internacional, levantar las medidas. Y en menos de 10 días, obviamente que el ministro te va a decir, no, es que el fondo no nos va a pedir nada. El Fondo Monetario siempre exige, hemos visto con Grecia, visto con muchos países de Asia, hemos visto con Argentina, hemos visto con nuestro país, Cristian. Desde el año 85 hasta el año 2005, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Hay fotos donde Banzer, por ejemplo, el año 90, al lado de Tuto Quiroga, en los gabinetes semanales lo tenía el representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de tener al Fondo Monetario Internacional? Tener un presidente como Boni, que el año 2003, bajo recomendación del Fondo Monetario Internacional, nos dice, señores, todos tienen que comenzar a pagar más impuestos con respecto a sus ingresos, deriva en el febrero negro, y ya sabemos las consecuencias. Y otro factor, el 2004, tenemos un presidente como Carlos Mesa, donde nos dice que tiene que estirar la mano porque no tiene plata para pagar sueldos de maestros ni sector salud. Entonces teníamos un país totalmente colapsado que no tenía ni las mínimas condiciones para pagar su deuda externa.
Bien, ese es el panorama, ese es el cuadro de situación. En la recta final, ahora sí quiero dirigir mi mirada un poco a la gobernación. Yo diría a las gobernaciones, gobiernos subnacionales en realidad, a excepción de algunos cuantos, sumidos en una crisis económica profunda hace algunos años ya también. He escuchado al gobernador, muy preocupado lo vi, y él decía, ojo que la gobernación tiene deuda en dólares también, o bolivianos indexados a dólares, y ahora tengo que ver de dónde consigo este dinero, ¿no? Inclusive habló de un 30%, no sé si la cifra y el guarismo es correcto, Horacio, pero tú nos dirás, ¿cuál es el panorama entonces del gobierno departamental frente a esto? El nuevo tipo de cambio rige para toda la contabilidad del Estado, Ya. ¿no? Entonces, la gobernación de Cochabamba, como varias gobernaciones, tienen deuda interna con acreedores internos y deuda externa con acreedores externos. Nosotros tenemos una deuda que seguimos pagando con respecto al tema de Misicuni, por ejemplo, ¿no? Eso es una deuda externa. Nosotros tenemos que conseguir los bolivianos, cambiarlos a dólares y pagar esta deuda. Y obviamente ahora vamos a tener que conseguir más bolivianos, ¿no? Para poder cubrir el tipo de cambio que rige actualmente y poder pagar esta deuda externa. Y no solamente esto, sino también de que todos los proyectos de la gobernación se van a encarecer. Ya estaban encarecidos por el tipo de cambio paralelo, porque todas las empresas importan con ese tipo de cambio. Esa ya era la realidad. Esa ya era la realidad, pero ahora hay un aditamiento de que los precios van a subir aún más. ¿Por qué? Porque el valor CIF de las importaciones, tú cuando importas, por ejemplo, $1,000, ¿no? Esos $1,000 están valorados en el nuevo tipo de cambio. Entonces, antes, para cobrarte el gravamen arancelario, que era el 10%. Impuestos aduaneros. Impuestos aduaneros, que era el 14.94, estaba en 6.96, ahora está en 9.73. Entonces, ahora todos los importadores van a tener que pagar más gravamen arancelario, pagar más impuestos. Sin embargo, el ministro dijo que todavía no se va a aplicar esa medida para ver de alguna manera de poder amortiguar un poco este efecto, ¿no? No nos ha dicho cómo, pero nos ha dicho que todavía no se aplica. Pero esa sería la fórmula, digamos, si el gobierno no hace nada. Es así como se va a dar. Tal vez no lo aplicarán el primer mes, segundo mes, para que la gente se vaya adecuando, pero eso lo van a aplicar porque eso te determinan los procedimientos. Es un nuevo elemento que por ahí no lo estábamos viendo, ¿no? Porque, a ver, la realidad ya existía, y es cierto, yo lo he escuchado, muchos decían, no va a haber mayor efecto porque esto ya ocurría. Exacto. Y claro, uno piensa y dice, es real, porque hace cuánto tiempo no podíamos encontrar un dólar a 6.96, no había. Pero este pequeño elemento, a razón de, calculas, 15% adicional. Yo creo que va a estar por lo menos entre un 8 a 10% adicional, ¿no? Y es un monto importante, porque el gobierno nos dice, no, es que ya estamos solamente nivelando a lo que ya existía en el mercado paralelo. Ya no, o sea, el mercado ya se adecuó a los precios. Falso. Tienes costos de importación, como el gravamen arancelario, como el impuesto, como el IVA a las importaciones, que eso va a subir. Todos los importadores van a tener que pagar más, por ende los precios ser mayores. Entonces, en los proyectos de la gobernación, eso obviamente va a subir. Si te estoy hablando que va a ser un 10%, va a variar entre un 9, 12, 15%. Entonces, la gobernación necesita erogar mayor cantidad de bolivianos para cubrir esos proyectos. Y entonces el gobierno tendrá que darnos explicaciones de cómo vamos a generar esos recursos. Nosotros en la gobernación estamos haciendo nuestra tarea. Nosotros tenemos ingresos propios, ¿no? Y tenemos regalías mineras como ingreso propio de igual manera. Ahorita estamos elaborando un plan departamental para el desarrollo de la producción minera, porque tienes máximos históricos en precios, oro, plata, cobre y otros minerales, que eso tenemos que aprovecharlo en regalías mineras, y tenemos que generar las mejores condiciones para reducir el gasto, ¿no? Por ejemplo, en electricidad tenemos un montón de gasto, tenemos que bajarlo, ser eficientes y aumentar nuestros ingresos. Nuestra tarea la estamos haciendo, tenemos una idea clara de cómo ejecutarlo, pero necesitamos que el gobierno central, bajo una estructura fiscal, también responda a esta subida de precios. ¿Las condiciones hoy están dadas en relación a lo que tú dices? ¿El gobierno está en armonía? No. A ver, lo que te ha planteado, a mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto, de manera muy demagógica, Rodrigo Paz, 50-50. Bueno, ¿y por qué no las aplico este año? Porque no es fácil. No es fácil, ¿no? ¿Y es posible, sin embargo? Yo creo que no es posible, porque tú tienes, no es una matemática
donde divides, ¿no? Donde partes a la mitad, tienes tú, tienes... No, eso tiene que ser una construcción metodológica que responda a las necesidades de las poblaciones en las regiones. Tú no puedes decir, te doy 50 desde mañana. Ya, y competencias, cuáles van a ser ahora mis competencias, me hago cargo del tema salud, me hago cargo del tema educación. O sea, es una construcción bastante compleja y eso la gobernación también lo está encarando. Estamos construyendo una metodología de poder pedir un nuevo pacto fiscal al gobierno central que responda a las necesidades de la gobernación. ¿Hay optimismo, Horacio, en relación a lo que puede ocurrir con la gobernación en estas circunstancias, donde las demandas siempre van a ser más que la capacidad misma de respuesta? ¿Necesidad y poco recurso? ¿Cómo ven ustedes el horizonte? No va a ser nada fácil, Cristian, pero yo creo que en estos momentos uno tiene que ser muy creativo y tiene que tener una lectura realista de cómo tú debes generar, en este caso, mayores ingresos para la gobernación. Lo que te digo, el tema de las regalías mineras, fundamental. Nosotros recibimos, ¿qué te digo? Más o menos unos 45 millones de bolivianos al año de regalías mineras. Es un monto pequeñito. Sí. No son ni 5 millones de dólares el nuevo tipo de cambio oficial. Potosí recibe 800 millones de bolivianos de regalías mineras. La Paz recibe alrededor de 400 millones de bolivianos. Tienes un presupuesto fuerte porque tienes la captación de regalías mineras. Y Cochabamba, yo me estoy dando cuenta, Cochabamba tiene un potencial minero gigante. El anterior viernes nos hemos ido a Changoya, nos hemos ido a visitar toda la región de Arque, podido visitar minas, socavones, están produciendo plata, están produciendo minerales polimetálicos, hay mucho zinc, hay mucho indio, hay mucho plomo, hay mucho wolfram. Cochabamba se puede constituir un polo de desarrollo minero, tal vez no parecido a Potosí, tal vez estamos soñando alto, pero que puedas tranquilamente tener un ingreso entre 200, 300 millones de bolivianos en regalías mineras de aquí a 2 años, es un éxito. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto anual de la gobernación está alrededor de 150 millones de bolivianos. Sería sustancial el cambio, ¿no? Y de estos 155 viene de regalía minera. El Estado nos da alrededor de 100 millones de bolivianos. Entonces estás viendo de que nosotros como gobernación tenemos que generar las condiciones para aumentar nuestra capacidad de ingresos. Tenemos que tener una visión desde el primer día. Estamos 2 meses en gestión, pero ya tenemos una idea clara. Y vamos a trabajar para ello. Por eso este momento difícil tenemos que volverlo en una oportunidad. Y la gente dirá, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Teniendo la idea clara de qué hacer, ¿no? Muy bien, Horacio, te agradezco muchísimo. Si bien es cierto, las redes sociales nos dan alguna libertad de tiempo, pero todavía está ahí la dictadura del tiempo. Gracias, de verdad, ha sido muy placentero haber hablado contigo. Se contribuye, creo, a esta intención de construir algo a partir de miradas distintas. El diálogo construye, lo digo todo el tiempo. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Ha sido muy amable. Estimado Cristian, te reitero, lo agradecido soy yo. Creo que estos espacios son fundamentales para construir, ¿no? Creo que hemos vivido años donde nos hemos destruido como país, ¿no? Tenemos que construir, tenemos que vernos y plantear cosas que construyan un país mejor. Gracias. Nuevamente hemos estado con el secretario departamental de Planificación y Desarrollo Estratégico. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo ya en este bloque. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro será el jueves. Gracias. Permiso.